Cordiales saludos a la audiencia de Hoja de Ruta que se vuelve a conectar con nuestra señal. Estamos hoy día, un poquito atrasados. El 11 de febrero de 1979 se dio, digamos, el triunfo de la Revolución Islámica en la República de Irán. Y es por esa razón que hemos creído conveniente, como casi todos los años lo hacemos, de venir a conversar sobre el tema. En este caso estamos con el señor embajador Benan Donashu. Él es el jefe de misión, para que nos explique un poco, más bien conversar amenamente de lo que se trata, empezando por felicitar al pueblo iraní por este logro. Son 46 años ya de la revolución. Y en ese sentido vemos, yo sí sigo las noticias y veo con interés lo que está sucediendo allá en lejanas tierras aparentemente, pero ahora a través de la tecnología estamos muy cercanos y sobre todo apoyando esta lucha incesante del pueblo iraní, que entiendo no ha sido muy fácil. Así que muchas gracias por recibirnos y un saludo cordial de parte de todos quienes hacemos Hoja de Ruta. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Les agradezco mucho también a su equipo por darme esta oportunidad para poder hablar a través del canal de ustedes con el pueblo ecuatoriano, con el querido pueblo ecuatoriano y también con todo el mundo. Estamos a sus órdenes. De pronto en Occidente como que no le damos mucha importancia a estos temas y no se conoce mucho de Irán. Entonces yo quisiera empezar preguntándole ¿qué motivó, cómo se dio la Revolución Islámica? Mira, Guillermo, me parece que la Revolución Islámica de Irán, como todas las revoluciones, podemos decir que jugaron un papel importante distintos factores. Tuvimos distintos elementos. La caída del régimen anterior y también la creación y la realización de la Revolución Islámica de Irán. Podemos decir que participaron o jugaron un papel importante en los factores económicos, políticos y sociales. Si me permiten, voy a explicar un poco acerca de estos factores, pero lo más importante para mí era el factor político, que jugó un papel súper importante, muy importante en la caída del régimen anterior de Shah. Así que si me permites... Claro, cómo no. El tema número uno para mí, que puede ser también interesante, era la corrupción económica del régimen anterior. El mismo Shah tiene un libro que se llama La Respuesta a la Historia. En este libro, el mismo Shah está dice que la caída de su régimen fue debido a la corrupción económica que tenía su aparato administrativo. Pero ¿por qué tenía esta corrupción? ¿Por qué ocurrió? Les voy a dar algunas cifras que puede ser muy interesante. En el año 1969, el ingreso petrolero de Irán era alrededor de $1.200 millones. Escúchame bien, $1.200. Pero en el lapso del periodo del año 1975 hasta 1978, el ingreso petrolero de Irán llegó al número de $38.000 millones. Wow. Un ingreso muy enorme. Pero ¿qué pasó? En vez de gastar este dinero en bienestar del pueblo iraní, se gastó este monto de dinero en planes ambiciosos que tenía el régimen anterior. Y por eso tuvimos una corrupción económica muy fuerte. Puede ser también muy interesante saber que el señor Anthony Parsons, que era embajador de Inglaterra en la época de la Revolución Islámica de Irán, que también tuvo una relación muy cerca con Shah. Él dice que la caída del régimen fue debido de la tiranía de Shah. Escúchame, esto no es mi palabra, esto es
las palabras del embajador británico de aquel momento en Irán, que fue la tiranía de Shah, la corrupción, la represión y también la violencia. Así que podemos decir que la corrupción económica fue uno de los factores importantes, pero también tuvimos factores sociales. Porque bueno, el ingreso petrolero del país aumentó y también las personas que estuvieron considerados como la clase media, también el número de ellos también aumentó. Entonces tuvimos estudiantes, muchos estudiantes, la clase media que tenía, bueno, contaba con títulos universitarios. Ellos no podían aceptar la represión, la violación. Es que después ya decidió a cerrar casi todas las canales, poner limitaciones a los sindicatos, a los miembros de los sindicatos, no sé, poner limitaciones en la libertad de prensa y etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Esta clase media no podía aceptar. Entonces esta clase media también jugó un papel muy importante en la caída del régimen anterior. Aquí voy a decir también les voy a dar otro dato muy importante, que es de un teórico de la Revolución Islámica de Irán que se llama John Foran. John Foran dice: Irán antes de la Revolución Islámica era un país dependiente y la mayor fuerza del régimen anterior venía por parte de SAVAK. ¿Y qué era SAVAK? La organización de inteligencia iraní, y también el apoyo de los países extranjeros. Este apoyo de países extranjeros es un tema muy importante, muy sensible, y tenemos que profundizar un poco el tema para que nuestros amigos ecuatorianos y otros amigos, para que sepan, y desde aquí me voy a ir a otro tema importante de la caída del Shah, que era los factores y elementos políticos. A mí me parece que los factores políticos eran lo más importante, porque esto va más allá de la época de Shah. Ustedes saben que nosotros tuvimos dinastía de Qajar, dinastía de Qajar gobernó en Irán desde el año 1789 hasta 1925. 1789 hasta 1925. Tenemos en los libros históricos que un Shah, un rey de dinastía Qajar, decía: así no puede ser, así no puedo gobernar, porque para ir al norte del país, en Irán, tengo que pedir el permiso de un país extranjero, y para ir al sur del país, tengo que pedir el permiso de otro país extranjero. ¿Qué pasó? En el año 1925, dinastía Qajar, colapsó, pero con un golpe de Estado, con la ayuda de los países extranjeros, ¿verdad? Y con la ayuda de los países extranjeros, y llegó al poder el padre de Shah, que se llamaba Reza Shah. Entonces, el padre de Shah, Reza Shah, ¿cómo llegó al poder? A través de un golpe de Estado, con la intervención directa de los países extranjeros. Y después de 16 años, en el año 1941, a pesar de esta realidad que Irán había declarado que es un país neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero los países extranjeros invadieron a nuestro territorio nacional, con la excusa que los elementos, las fuerzas alemanas están en nuestro país. El padre de Shah, Reza Shah, dijo al embajador de estos países ocupantes que, por favor, ustedes saben que no hay las fuerzas alemanas. Si hay fuerzas alemanas, por favor díganme y yo me voy a expulsar a estas fuerzas alemanas. Pero ¿qué pasó? Ellos dijeron que ya no, ya su tiempo ha terminado. Y esto es muy importante. Se celebró cumbre de los presidentes de los países ocupantes en Teherán sin la presencia del Shah iraní. En aquel momento el Shah tenía 22 años. Otra vez, ¿qué pasó?
los países extranjeros decidieron quién va a ser el futuro Shah. Así que eligieron el hijo de Reza Shah, que era Mohammad Reza Shah, y era el último Shah de Irán. Pero después también vemos la intervención continua en Irán. ¿Por qué? Porque el número uno del país está en poder gracias a la ayuda de los países extranjeros. En el año 1950 tuvimos un primer ministro que fue elegido de manera democrática, el señor Mohammad Mossadegh, que descanse en paz. Decidió nacionalizar la industria petrolera de Irán. Pero ¿qué pasó? Después nosotros vimos que el mismo Shah, con la ayuda de compañías extranjeras que, compraban el petróleo iraní por un precio más barato, orquestaron un golpe de Estado y después pusieron en cárcel el señor Mohammad Mossadegh. Así que vemos en la historia, vemos que ha ocurrido en Irán, y la gente, el pueblo iraní durante la historia veía que los países extranjeros están jugando un papel importante, están interviniendo en todos los problemas. En Segunda Guerra Mundial, Guillermo, esto puede ser muy importante. Creo que hay muchas personas que no tienen información acerca de este trato interesante, pero les voy a explicar esto que puede ser muy importante. En el año 1941, cuando querían atacar a Irán y ocupar nuestro territorio nacional, hubo escasez de alimentos, murieron miles de personas en Irán. Y la gente iraní, la verdad, quería independencia, libertad y un gobierno responsable. Y así que podemos decir que este factor político era uno de los más importantes, y por eso vemos que el lema principal de la revolución era la independencia, la libertad y la República Islámica de Irán. Y esto también, entonces voy a reiterar que el factor más importante era asuntos políticos. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer un cortecito, un breve corte para retornar, y ahí vamos a preguntar desde ya cuáles son los logros de la revolución. Gracias. Así. Bueno, y retornamos, estamos aquí en la Embajada de la República Islámica del Irán, conversando con el encargado de negocios o jefe de misión, como quiera que sea, es prácticamente lo mismo. Y nos quedamos en una pregunta: los logros de la revolución, ¿cómo los ve? ¿Cómo son los logros? ¿Podríamos indicar algunos aspectos importantes en estos 46 años de Revolución Islámica? Gracias, Guillermo. Yo me parece que si queremos decir los logros, podemos decir muchas cosas. Ustedes saben que en el tema de, por ejemplo, nanotecnología, nosotros somos uno de los países importantes. En el tema de uso pacífico de energía nuclear, somos uno de los más avanzados. En otros temas también, en medicinas, etcétera, etcétera. Pero me parece lo más importante y el logro más importante de la Revolución Islámica de Irán fue despertar el orgullo nacional de los iraníes. Fue
la autoconfianza que nos dio la Revolución Islámica de Irán. Estos son logros muy importantes, Guillermo. Como dije en la parte anterior, el pueblo iraní siempre buscaba por la libertad, por la independencia, por cortar la intervención de los países extranjeros en sus asuntos internos. Esto puede ser interesante. Creo que todos ustedes saben que nosotros contamos con una civilización y cultura milenaria, pero por la primera vez en la historia de Irán, después del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, se celebró un referéndum para decidir cómo va a ser el modelo del gobierno y también para decidir acerca de el texto de la Constitución. Esto ocurrió por la primera vez. Es importante, Guillermo, también aclarar esto. Después de la revolución, nosotros tuvimos muchos desafíos. Y bueno, es que la revolución era en contra de los Eso es una guerra de 8 años. Sí, guerra de 8 años. Usted sabe, Guillermo, que desde el año 1980 hasta 1988, tuvimos una invasión del ex dictador iraquí Saddam Hussein a nuestro territorio nacional. Saddam Hussein tenía todas armas modernas del día, y también algunos países que hoy están hablando muchos acerca de derechos humanos, ellos también dieron las armas químicas a Saddam Hussein, y Saddam Hussein atacó con estas armas químicas a nuestras ciudades. Pero ¿qué pasó? Por la primera vez, voy a retirar, esto también es el logro de la revolución. Por la primera vez, durante más de 200 años, estuvimos en una guerra no solo con Saddam, sino que con otros países también. Pero por primera vez no perdimos ni un centímetro de nuestro territorio nacional. Pero mira, escúchame bien, Guillermo, en los primeros días de la guerra no tuvimos ¿cómo se llaman? Alambres de espinos, no tuvimos. Pero hoy en día, ¿dónde estamos? Hoy en día podemos decir que la seguridad en Irán es endógena. Nosotros, la seguridad es endógena en Irán. Ya no necesitamos el apoyo de los países extranjeros. Pero antes no era así. Entonces podemos decir que hoy en día esto también, la seguridad endógena también puede ser considerado como uno de los logros más importantes de la revolución. Te voy a decir algunas cosas que puede ser importante. Mira, nosotros, la posición de nosotros en las producciones científicas en el mundo. En nanotecnología estamos en el lugar 5. En biotecnología estamos en el lugar 10. En bioingeniería estamos en el lugar 11. En biociencias agrícolas estamos en el lugar 17. Y así también tenemos estos logros, pero como dije, lo más importante para mí era despertar el orgullo nacional de los iraníes, autoconfianza que nosotros ya tenemos, y la seguridad que hoy nosotros tenemos. Saben ustedes que estamos viviendo en una zona de conflictos, pero a pesar de no tener el apoyo de los países extranjeros, ya nosotros podemos decir que no tenemos ningún problema y podemos defender de nuestro pueblo, podemos defender de nuestros intereses nacionales. Perfecto. Y en este ámbito de los logros, yo quisiera entender cómo ha venido funcionando el sistema de gobierno. ¿Es una democracia el Estado de Irán? Sí, es una democracia. Mira, como dije, el lema principal de la revolución fue la independencia, la libertad y la República Islámica. La República Islámica. En la República Islámica de Irán tenemos el líder supremo, que es el número del país, que también es elegido.
Después tenemos el señor presidente. El presidente está elegido por 4 años y como máximo puede estar 8 años, 8 años en el poder. O sea, una reelección. Sí, una vez nada más. Y también tenemos Asamblea Nacional de nosotros. En Asamblea Nacional también eso es importante. Nuestro presidente no tiene derecho de veto acerca de lo que decide el Parlamento y no puede decir que ya no quiero el Parlamento. El Parlamento siempre tiene que estar. Y en todos los días, en todos estos años que han pasado desde el triunfo de la Revolución Islámica de Irán, siempre tuvimos elecciones en su tiempo. Aún en guerra. Aún en la guerra. Aún en la guerra. Cuando estaban en guerra. Bueno, esto era como la demanda principal de los iraníes, que querían tener un gobierno responsable, que querían poner fin a las intervenciones de los países extranjeros. Y por esa demanda nosotros siempre tuvimos elecciones. Así que sí, durante la guerra también tuvimos las elecciones. Ni un día se retrasó el tema de elecciones. Entonces ahí estamos desmontando ese relato que hablan de que es un régimen totalitario y una dictadura. Como dije, Guillermo, a veces está ocurriendo esto porque la Revolución Islámica de Irán y la República Islámica de Irán era en contra de beneficios de muchos países extranjeros. Y así tienen que decir estas cosas, pero ven que en algunas partes pasa muchas cosas peores y estos países que dicen que somos, no sé, maestros de derechos humanos, que no dicen ni una palabra. Así que para nosotros, algunos países, también nosotros sabemos que ellos no tienen derecho de hablar y darnos a nosotros las lecciones éticas, ya que hemos visto cómo comportan, que ellos, como dije, dieron las armas químicas al alcance del ex dictador iraquí. Así que estas cosas son naturales, ya han perdido sus beneficios, sus ganancias en Irán, y por esta cosa tienen que decir estas cosas. Bien, bueno, ha sido una conversación súper interesante. Gracias. Creo que siempre nos va a faltar tiempo, pero Hoja de Ruta estará abriendo más espacios para seguir conversando de estos temas. Un mensaje final al pueblo ecuatoriano y también nuestro deseo de que Irán siga prosperando. Y que podamos seguir tejiendo esos lazos de amistad y hermandad que tanto lo necesitamos en el mundo. Gracias, Guillermo. Siempre las puertas de la embajada están abiertas para ustedes. Cuando quieran venir, con mucho gusto vamos a recibir a ustedes. Y bueno, como dijiste, mi mensaje final a nuestros queridos amigos ecuatorianos. Yo quiero decir que, amigos ecuatorianos, la embajada de Irán está concentrado totalmente y 100% en aumentar el nivel de las relaciones bilaterales con Ecuador. Ahora podemos decir que el nivel del comercio bilateral es alrededor de $200 millones, pero nosotros pensamos que la potencial que nosotros tenemos es aún mucho más. Podemos trabajar en muchos otros campos como nanotecnología, biotecnología y etcétera. Y también Ecuador tiene, aparte de banana ecuatoriana, tiene muchas otras cosas que nosotros podemos importar desde Ecuador. Así que decimos que la embajada y nosotros estamos aquí para fortalecer las relaciones bilaterales en todos ámbitos, sobre todo ámbitos culturales y también comerciales. Bueno, nada más, quería agregar también algo que voy a les deseo a nuestros queridos amigos ecuatorianos: salud y éxito, y voy a decir, como siempre decimos en nuestras charlas, que viva Ecuador, que viva Irán. Gracias. Muchas gracias, y gracias a la audiencia que se ha conectado con nuestra señal. No se olvide de compartir el contenido, de darle un me gusta al menos, y dependemos también de un super chat, ¿por qué no?
Muchas gracias y nos vemos pronto. En este año 2025 estamos empezando una nueva serie y esta serie tiene que ver con las relaciones internacionales. Queremos estar más cercanos a países amigos, ojalá a todos los países del mundo. Así que estamos abriendo espacios de esta naturaleza. Por favor, síganos y compartan el contenido.